Estás escuchando Magnitud Radio. Esto es Vibración del Alma, un pedacito de mí contigo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Vibración del Alma. Día especial porque estamos festejando a todos los abuelitos, Día de los Abuelos. Un abrazo a todos los que tienen la bendición de tener nietos. Y bueno, a todos los nietos, festejen a sus abuelitos, que es una maravilla tenerlos con nosotros en nuestras vidas. Antes de dar inicio al programa y darle la bienvenida a mi súper invitado, quiero mandar dos felicitaciones muy especiales. El día de hoy es cumpleaños de personas muy importantes para mí. El primero es para una gran amiga, Pamela Inostroza, hoy cumpleaños. Pam, te mando un beso y un abrazo, sabes que te adoro con todo mi corazón. Y bueno, la segunda felicitación es para una de las personas que han representado más en toda mi vida, es mi tía Blanca Ruiz. Tía, te mando un beso, sabes que te amo con todo mi corazón y que nada de lo que yo pueda hacer paga ni un poquito por todo lo que tú has hecho por mí y por mis hijos. Te amo. Y bueno, vamos a comenzar con este programa que yo esperaba hace mucho, pero que muero de nervios, porque tengo a mi lado a un gran amigo mío que quiero y admiro profundamente, Alfonso Toledo. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todos. No saben lo importante que para mí es esta entrevista, porque él es un hombre famoso, pero no le gusta estar en las cámaras. Entonces, casi nunca sale al aire y difícilmente platica de temas tan importantes como los que vamos a tocar hoy. Por eso te agradezco mucho que estés aquí. Tu confianza, además de tu hermosa amistad. Vamos a comenzar platicando con él un poquito. El tema de hoy, yo creo que para muchas personas puede tener un significado realmente importante. Nosotros vamos por la vida a veces dando por hecho muchas cosas. Nosotros vamos platicando, comiendo, bailando, planeando, como si nosotros pensáramos que tenemos el día de mañana comprado, como si fuera un hecho que saliendo de aquí nos vamos a ir a cenar a donde habíamos quedado, y nunca nos pasa por la mente que puede haber imprevistos, y estos imprevistos llegan a nuestra vida para cambiarla. El tema de hoy, al final de la noche, el sol vuelve a salir. Cuéntame, Alfonso Toledo, ¿qué dice para ti esta frase? Que es tuya, además de todo. Sí, bueno, primero, buenos días a todos. Una disculpa, traigo una tos un poquito, por si llegan a escuchar. No se preocupe, no te preocupes, amigo, esa tos aquí tú la liberas, esta es tu El casa. micrófono es desechable, lo El tiramos. micrófono ahorita lo tiramos a la basura, aquí hay una superproducción, Oliver tiene como 15 allá atrás, ¿verdad, Oli? Adelante, amigo. Y bueno, este tema salió a través de mi experiencia o de lo que viví hace unos años. Uh-huh. Bueno, años, ya 2. ¿Ya 2, tan rápido? Exacto. Y como tú mencionas, ¿no? Son cosas que entre familia, es decir, esposa, hermanos, padres, lo hemos platicado varias veces, pero más allá de ese círculo, no ha sido un tema que salga o que yo quiera o haya podido hablarlo. Claro. Al final de la noche el sol vuelve a salir, es un estado que yo puse en mi WhatsApp. Uh-huh. Y curiosamente ni siquiera fue a través de ese suceso Uh-huh. o de esta experiencia. Simplemente nació. Uh-huh. Es difícil explicarlo o compartirlo. Como tú sabes, esta estación, esta escuela, principalmente sus temas son holísticos. Claro. Y obviamente pues a través de todo este medio Uh-huh. vamos aprendiendo y teniendo ciertos conocimientos. Voy a empezar a platicar un poquito de esto para llegar al tema. Cuando yo soy niño, no percibo, no identifico ciertas visiones o sueños, y yo lo único que sabía es que llegaba la noche, me daba miedo. Ok.
tenía una maña de dormir agarrado de la cabecera de la cama, del tubo, Ujú. porque yo sentía que me jalaban. Ok. Yo recuerdo incluso sentir las manos en mi cadera y en mis pies jalándome. Claro. Y bueno, a través de de estas situaciones, pues bueno, el miedo, la falta de conocimiento, lo vas mermando o lo vas tratando de decir no es cierto, no, Claro, lo niegas y le encuentras además 20,000 explicaciones, ¿no? Sí, claro. claro. Y bueno, conforme vas creciendo, vas teniendo ciertas experiencias y en las cuales yo me doy cuenta que en ocasiones bueno, voy a hablar en específico de mí, ¿no? Claro. Mi mente es más poderosa de lo que yo creo, porque me llegaban ciertas, vamos a llamarlo avisos, Ujú, como manifestaciones de algo. Ajá. y en esa falta de conocimiento o ignorancia, Ujú. o no creer en ti mismo, Sí, lo exacto. vas diciendo no, lo que le podemos llamar ahorita intuición, ¿no? Exacto. Entonces, en ciertas ocasiones, conforme yo fui creciendo, tuve muchas experiencias, pero voy a hablar las más, Relevantes, más exactamente. representativas. Ajá. En una ocasión yo iba en la carretera, eh, en mi mente veo un choque Ok. y a los 3 4 segundos tengo el impulso de orillarme de la nada. Sí, sí, sí. Y a una vez que me orillo, se impacta una camioneta atrás de mí. Pero si no me hubiera orillado, el impacto hubiera sido más fuerte Claro. porque se patinó, no sé cómo pasó, que el chiste fue que al orillarme el golpe fue menor, Sí, como que fue un alcance, pero no fue un golpe de lleno. Ok. exactamente. Y bueno, toda la parte de la fascia y todo Sí, eso sí, sí. deshizo, ¿no? Pero bueno, cosas materiales. Pero en la mente empieza ese círculo de si yo hubiera hecho caso antes, si hubiera creído en mí. Y sin embargo ha sido un proceso que toda mi vida ha sido, ¿no? Complicado. Sigo viendo cosas y de repente eh, no las creo o no las quiero creer. Cuando empieza eh, proceso de Instituto Mexicano de Numerología, yo estaba muy cómodo. Yo trabajaba para Grupo Walmart en área de gerencia. Me iba muy bien, económicamente muy bien. Ujú. Sin embargo, pues bueno, los tiempos eran difíciles, ¿no? Pero en mi mente yo veía veía y necesitaba ese cambio, ¿no? Entonces vuelvo a ignorar y bueno, la vida te va llevando a través de no me quieres hacer caso, bueno, Ahí te entonces va. O sea, exactamente, no es de que quieras, ahora lo tienes que hacer. Sí, exactamente. claro. Entonces ahí volvemos a lo mismo, si yo hubiera Ujú. creído en mí, a lo mejor ese proceso no hubiera sido tan doloroso Exacto. o tan pesado. Claro. Y bueno, cuando sucede este percance o accidente, yo un tiempo atrás no lo vi de esa manera, sin embargo, eh, es que es difícil explicarlo. Sabía que algo iba a pasar. Es como un poco, yo lo que quiero que la gente se dé cuenta es, a veces nosotros en nuestro interior, algo nos dice qué hacer o qué no hacer, o que algo va a pasar. Y Sí, nosotros le claro. damos una connotación como de superstición, Perdón. no te preocupes, como superstición, como no estoy mal. Yo comprendo mucho esta parte tuya, porque yo cuando llegué al instituto esa era mi situación. Yo escuchaba, yo veía, yo sentía cosas y yo decía, hasta creo que estoy mal, ¿no? A lo mejor ya es mi mente, estoy tan mal que ya me imagino Hasta cosas. da pena, ¿no? O Da pena porque sea, además, van a decir que estoy loco. exacto, y de más chico dices, ¿quién me va a creer, no? Claro. Eh, de pronto, justamente cuando yo llego aquí y tu mami me comenta, dice, bueno, es que
te escucho y me acuerdo mucho de mi hijo, de Alfonso. Entonces yo dije, no soy la única, ¿no? O sea, No soy la única sí, loca. sí, ya somos dos locos. ¿Serás del 83 también? Yo soy del 82, o sea que mira, Casi. por ahí andamos. Yo lo que creo es, quiero que la gente se dé cuenta que de pronto el universo es tan mágico que nos va dando las herramientas para prepararnos para algunas situaciones, pero no nos damos cuenta. Vamos nosotros viviendo en este mundo terrenal con todo lo material que existe, pero dejamos de lado lo que sentimos, lo que pensamos, lo que percibimos. Alfonso Toledo tenía una vida cómoda. Algo le decía que se tenía que mover, pero ese algo decidiste ignorarlo un poco. Y entonces la vida te va llevando a orillarte, hasta que llega un momento en que solamente te queda dar un brinco. No puedes ya pensarlo más, 2, 3 días, voy a checarlo, tengo que hacerlo. Sí. Y luego. Y bueno, en ese sentido, creo que siempre he necesitado de empujones fuertes para tomar decisiones. Eres extremo. Sí. Nada de susurros hasta que llegue el... ¿Sabes que cuando yo era chico, mi mamá me decía Poncho Madrazo? Porque cada rato... Solo así era como, ¿entendías? O sea, te vas a caer, te vas a que... ¿Qué puedo decir? Yo digo que no, pero dicen que mis padres, yo era muy inquieto. Y sí, bueno, varios. El cuerpo, las marcas no lo pueden No negar, lo pueden negar, claro. Y bueno, llega este proceso en donde nace esta frase. Uh-huh. Sin saber si era por algo que iba a pasar, doloroso, amoroso. Amoroso me refiero si la frase era por alguna ruptura, si la frase era por algún accidente. Simplemente yo sabía que algo iba a pasar, ¿no? Y que esa frase te iba a representar a ti en algún momento. Y me representa porque claro. En el aspecto... he vivido experiencias muy fuertes y sin embargo siempre he salido adelante. Gracias principalmente a mis padres y bueno, la familia que somos, ¿no? Claro. Y bueno, esto es el preámbulo para llegar al por qué esta frase, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una vez que ya tocamos la frase, iniciabas el programa diciendo que uno puede planear, uno puede... dar por hecho. Exactamente, y soñar, y a veces la vida te lleva por otros caminos. Y bueno, todo, a pesar de que existe un destino, a pesar de que está por alguna forma de decirlo escrito, si uno no lucha, si uno no actúa, pues no llega, ¿no? Entonces el camino está pintado, mas no está caminado, ¿no? Exacto, es como si tuviéramos ya destinado por dónde debemos de caminar, pero como me lo comentaba en algún momento Moni, las piedras las tienes que quitar tú. Exacto. Y tú decides si te vas brincando las piedras, quitándolas, cargándolas, haciéndolas a un lado, rompiéndolas. Ese trabajo arduo ya nos toca a nosotros decidirlo, que es donde viene esta parte como de la toma de decisiones, del libre albedrío, ¿no? Al final del día vas a tener que caminar ese camino y tú decides qué tan dramático o no, qué tan fuerte o no, qué tan doloroso o no va a ser este proceso. Así es. Yo tengo muy claro esto, Alfonso. Cuando yo empecé a estudiar tanatología, yo creo que por eso me enamoré de la tanatología, cuando entiendes esta parte de cómo nos atrevemos a, si hoy soy una persona sana, dar por hecho que lo voy a hacer siempre. Si soy una persona exitosa, dar por hecho que siempre voy a ser exitosa. Si soy una persona con una pareja, dar por hecho que esa pareja va a estar siempre. Dar por hecho. Y nos atrevemos a planear no solo lo que voy a hacer de comer al rato, sino, bueno, es que yo en 5 años, y es que en 3 años, y hablamos hace ratito, ¿no? Cuando tenga nietos.
Y de pronto, hoy es lo único que tenemos. Sí. E incluso hoy, en 2 horas, es incierto. A la gente le aterra eso. A la gente le aterra pensar que hoy podría ser nuestro último día. Yo nunca lo había pensado hasta que viví esta situación. Ujú. Y Lo- te digo, mi- he aprendido a base de trancazos porque te sientes, bueno, yo me sentía Superman, ¿no? Como dices, yo tenía planeado y organizado todo lo que he estructurado mi vida, ¿no? Y de repente sucede este accidente y te das cuenta que no lo tienes o que no depende todo de ti. que nada está en tus manos. Exactamente. Y es cuando te sientes tan vulnerable, tan incapaz a veces de no de resolver, sino de que no tienes el control, ¿no? Claro. En cosas tan simples, en no sé, o sea, a mí me golpean, Ajá. sufro varias fracturas. A raíz de eso tuve varios problemas de el sistema nervioso, se generó una neuropatía y llega un momento en el que quedo inmóvil y totalmente en cama. Y es cuando te das cuenta de, quizá de lo egoísta que fui en algún momento, quizá posesivo, de no valorar a la gente, quizá de que está a tu alrededor, y que todo lo tenía yo tan controlado que cuando no lo pude hacer, es cuando viene el golpe, ¿no? De decir, eh, el día que yo no esté, ¿cómo va a pasar esto, no? Es un punto en tu vida en el que nunca te imaginaste que pudiera suceder. Podríamos llamar que es un punto de quiebre. Sí, Nosotros, tú has pasado por momentos complicados, lo comentas ahorita. Sin embargo, podríamos entender también que esta parte de una cosa es un momento complicado y otra cosa es un punto de quiebre. En el punto de quiebre, todas las personas que los hemos vivido, solamente nos quedan 2 opciones. Te quedas ahí o resurges. Porque este punto de quiebre nos tiene que llevar a cambiar totalmente la perspectiva de vida, como la habíamos pensado, como la habíamos vivido y como la habíamos imaginado. A veces la vida nos va dando, como tú lo dijiste, pequeños avisos, pero nosotros no nos damos cuenta. Y cuando llegue este punto de quiebre, yo imagino, porque a mí me pasó en algún momento de mi vida, no un accidente como tal, pero sí una situación que me quebró por completo, llegar a sentirnos tan vulnerables, tan desprotegidos. sí, Es un golpe duro al ego, es un golpe totalmente. duro a esta persona que creíamos ser. Y entonces llega el momento en el que tenemos que darnos cuenta que somos nada y que no podemos controlarlo todo. Sí, y bueno, mencionas varios puntos que en ese momento es un ataque mental tan fuerte, porque cuando me pasó esto, el primer punto, como dices, es un golpe al orgullo, al ego. Claro, eh, en todos los sentidos, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo me van a ver mis hijos en cama? Que no me pueden ver así. Pero por otra parte intentaba levantarme, intentaba y no mover y no podía. podía. Entonces sí, es un choque físico y mental muy, muy fuerte, ¿no? Y la impotencia de, bueno, en mi caso, de lo que pasó, el de decir, eh, ¿cómo pudo llegar un suceso a ser tan fuerte generado de una tontería, ¿no? Exacto. Generado en este caso el vecino se enojó porque había un alumno estacionó su automóvil
quizá traía la molestia de anterior de que algunos alumnos llegaron a tapar su entrada. En esta ocasión no tapaba la entrada, simplemente estaba estacionado afuera de su propiedad, pero finalmente la calle libre para todos. Y llegó muy agresivo a reclamar. Después de estar dialogando, él se empieza a exaltar, empieza a gritar. Yo también. Llamo a la directora, que es mi mamá. Sale, también intenta dialogar con el señor, intenta hacerlo entrar en razón de que pues no estaba estorbando sí, claro, su entrada. mediar un poco, claro. Bueno, finalmente conoces a la directora. Sí, es una persona que tiende a ir por toda esta cuestión de vamos a calmarnos, la tranquilidad, la paz, sí, claro. Y en este caso le empieza a gritar y empieza como a manotear y yo me prendí. Claro. Finalmente, directora o no, en ese momento era mi madre. Claro. Hablé más fuerte, manoteé en la puerta en su zaguán, y nos dimos la vuelta. El señor se quedó muy enojado y empezó a amenazar, a decir, en otras palabras, que por sus calzones la íbamos a pagar, ¿no? Ya. A las 2 horas yo salí y de repente escucho ruido. Cuando volteo, no pasó ni medio segundo que volteo, siento un golpe y de ahí empiezo a sentir muchísimos más. Exactamente. Alcanzo a ver a 3 tipos, entre ellos él y 2, no sé quiénes eran sus hijos, bueno, pateándome, golpeándome. Fue rapidísimo y no, en ese momento no alcanzas a medir la dimensión del problema, claro. Y bueno, este punto me lleva al hospital con una fractura de mandíbula, en la cual tienen que operar, meter placa, tornillos, costillas rotas, una costilla que le llaman flotante se partió, las otras con fisuras, el cuello con esguinces. Y N cantidad. Exactamente. Y a través de esta situación, que fue ya la gota que derramó el vaso, porque yo traía un mal cuidado de mi salud. Ok. En el sentido de el sentirte que nunca te va a pasar nada. Exacto. Con esto explota. Y bueno, es cuando caigo en cama y viene este tema, ¿no? De todo lo que tú sentías tener controlado, de repente se derrumba. Todo lo que sentías tener, ya no lo tienes. Empezando por el control de tu cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. A veces yo... Para ir al baño, para comer. Para comer. Para sentarte, para vestirte. Nosotros crecemos y como no sabemos amarrar las agujetas, asumimos que ya la libramos, ¿no? Porque ya no sabemos amarrar las agujetas. Sin embargo, no valoramos cada parte de nuestro cuerpo ni cada función de él. Y entonces no lo cuidamos. Sí. Alguna vez en mi vida yo me lastimé unos dedos de la mano derecha. Y pues yo dije, ay, bueno, nada más fueron 2 dedos. Oh, sorpresa, llego a la casa y quiero ir al baño y que alguien me puede desabrochar el pantalón porque con la izquierda yo no podía, ¿no? Y ahora ayúdenme a abrochármelo, ¿no? Y ahora ayúdenme a subirme el cierre del vestido. O sea, no me podía peinar, no me puedo maquillar en días. Y de pronto es un absurdo, Alfonso, porque ¿quién me dice a mí cuida tus dedos? Porque si no, no te vas a poder abrochar el pantalón, ¿no? Sí. Entonces... sí, son cosas que no te pasan por la cabeza. Y viene alguien y te dice, traes lastimado el tobillo, tienes que guardar reposo. ¡Ay! Y de pronto un día no puedes caminar y entonces lo empiezas a valorar. Y en tu caso fue un choque muy grande porque era, hoy en la mañana me levanto, me peino, me baño, me arreglo, voy y desayuno lo que quiero,
como lo que quiero, puedo morder un taco si yo que se me da la gana. Hoy por la noche ya no puedo ni comer. O sea, no estamos hablando de que pasaron 6 meses, 8 meses. Pasaron unas horas y la vida te cambió. Así es. Tuviste que cambiar. Me obligaron a cambiar. Te obligaron. Allá arriba alguien dijo, no quisiste por las buenas, vamos por las malas. Hay puntos de quiebra en la vida de las personas, pero mucha gente se acostumbra a vivir en ellos. Entonces va creyendo por ahí que la vida es triste, devastadora, injusta, bla, bla, bla. Las personas que estamos trabajando en nuestro interior, Alfonso, entendemos esto como un aprendizaje. Sí, claro. Mucha gente no lo ve, mucha gente lo ve como un castigo, porque a mí, etcétera. Llega Alfonso Toledo a esta situación, llega al hospital, tienes fractura, te tenemos que operar, bla, 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 y todo lo demás que acabas de mencionar. ¿Qué es lo primero que pasa por la cabeza de Alfonso Toledo? Es que fueron muchas cosas. Y además que se vuelve la noche tan larga porque pues no duermes por el dolor. Y la incertidumbre, el coraje, ¿no? El coraje, sí. Tantas cosas, ¿no? Que sí, por mi mente, lo primero que llegó a pasar fue mis hijos. Porque te quedas encerrado en el hospital y sí, la primera impresión es sí, mis hijos, o sea, la preocupación dejó de importarme un tanto, incluso mi persona, el decir me está doliendo, sino primero... ¿Qué voy a hacer? O sea, sí, exactamente. ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Sí, porque obviamente al ver la gravedad de la lesión, yo sabía que no iba a ser una recuperación rápida, ¿no? Porque aparte no me podía ni mover con las costillas rotas, el cuello lastimado, todo. Tratas de ser positivo, pero internamente sabes que algo está mal. Está de la fregada, dices, ¿no? Tratas de ser positivo. ¿Cuántos de nosotros vemos a una persona en una situación de crisis, de conflicto, de quiebre, y caemos en cuenta de decirle, échale ganas, todo va a estar bien? Sí. Cuando tú eres la persona que está en ese punto de quiebre, lo único que no quieres escuchar es eso, porque tú eres el que está por dentro sintiendo pero y viviendo. Difícil. Claro, es porque tú tratas difícil de apoyar a la otra persona y lo primero, las palabras que tú quieres darles de échale ganas. No sé, es algo como que te apuesto que lo has hecho. Sí, no, es lo que te digo. Momento. Llegas tú, ay, échale ganas y de pronto así como pero sí, el que está del otro lado dices, o sea, oye, no estoy aquí por gusto. No, que no me estás viendo, o sea, ¿cómo le echo ganas a esto? Sí, me está doliendo. O sea, sí, no. Y viene también esta otra parte. No solamente nosotros damos por hecho, sino no tenemos tampoco una cultura de prevención. ¿En qué sentido? Cuando suceden estas situaciones o algunas enfermedades crónicas, no hay dinero que alcance. Entonces, llega uno a este punto, te encuentras en un momento crítico de salud y también pasa por la cabeza, ¿cuánto va a costar? Claro. ¿Y con qué voy a pagarlo? O si tengo el dinero, ¿cuánto dinero tengo? ¿Y hasta dónde me va a alcanzar? Y entonces es una crisis completa, muy fuerte. ¿No? Que fíjate que en este caso, en ese aspecto no ha sido tan fuerte porque mi mamá ha sido súper organizada siempre. Y entonces, en su momento yo cuestionaba, porque mi mamá es de las personas que ya tiene un paquete funerario pagado, uh-huh. Gastos médicos uh-huh. No sé, como que en ese aspecto ella, lo que nos ha comentado es que dice, el día que yo me vaya no quiero dejar problemas. Claro, no quiero dejar pendientes, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, a través de esta situación, pues finalmente la educación que yo recibí fue la misma. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, sí te duele, porque como dices, los gastos son, médicos no son nada baratos.
Sin embargo, en ese aspecto me siento muy bendecido porque Tenías esta cultura, voy a mezclar otro tema. Ajá. Cuando suceden este tipo de situaciones, te das cuenta de lo afortunado que eres, porque no te imaginas la cantidad de ayuda que recibí de muchos alumnos y conocidos y amigos que se acercaban y me decían, oye Alfonso, te traje una pomada para esto. Alfonso, te traje un guisado. Alfonso, te conseguí el collarín. Este, Alfonso, no he tenido el tiempo para verte, pero te doy esta cantidad para que tu medicina, lo que Claro, necesites. claro. Y en ese aspecto dices, wow, ¿no? O sea, gente que yo nunca creí que me tuviera ese aprecio. Claro. Y en ese aspecto me sentí Cobijado. muy cobijado. Mi conflicto principal o mi sí, mi tema fue o pasó más por si yo tenía el control del instituto en todos los sentidos, desde la logística, por llamarlo, de acomodar, desde lo financiero, desde lo Todo. administrativo, todo. Y de repente de tajo me sacan de esta jugada, se queda Raimundo, que bueno, muchos lo han de conocer, y, es la persona que me ayudaba en recepción. Ujú. Sin embargo, no sabía hacer todo porque yo lo hacía todo, ¿no? Porque no delegabas tanto, porque no porque era delegaba este control. exactamente. Te digo que somos muy parecidos en ese sentido. Y aunque... Querer hacer todo y a la perfección. Exactamente. Entonces, cuando viene todo de tajo, se le quedó de todo el trabajo a Gabriel, mi hermano, a Ray, y bueno, entre ellos a mi mamá, y Eli en casa, y se empiezan a repartir esto, y tú con esa impotencia de, una, pues el dolor físico, dos, todos los, no sé cómo llamarlo, todos los pleitos mentales que te haces. Todo tu lío que traes en la cabeza de lo que pude haber evitado, y por qué lo hice y hubiera hecho esto, y si hubiera volteado y los hubiera visto, o sea, Sí. las cosas más mínimas que no evitaste porque así tenía que suceder. Exactamente. Tres, la vergüenza de que me vieran en cama. No tanto el decir, siempre he sido una persona que se ha preocupado por los demás y no sabía recibir. Qué fuerte. Entonces, cuando me empieza a pasar esto, me causaba mucha vergüenza. Me sigue causando. Nadie nos enseña a recibir sin sentir que estamos en deuda. Sí. Nosotros, en este afán y en tu personalidad de cuidar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a tu hermano, al instituto, de pronto estás dando. Pero cuando llega el momento en que te toca recibir, es tan duro porque te sientes como, tú dices, siento vergüenza. Esta vergüenza es más bien como esta parte de decir, lo hacen porque no puedo yo. Sí. Pero si tú hubieras podido, durante todos los años que sí pudiste valerte, que sí pudiste hacer, que sí pudiste dar, que sí pudiste valerte, no estabas en condiciones de recibir, no lo aceptabas. Sí, claro. Entonces el tener que aceptar ayuda para lo más indispensable y el tener que aceptar que hoy es por ti y para ti, es uno de los aprendizajes más grandes, Alfonso. Sí, claro. Por eso te digo que la vida me ha hecho o me ha llevado a través de estos, me ha empujado muy fuerte,
Y ni modo, yo sé que sí tenía que pasar. Mucha gente se me acercó y me dijo, sabes, no te preocupes, yo conozco gente, vamos a ir Ujú, a resolver esto. ujú. Vamos a pagar una lana y nosotros nos encargamos. Y yo dije, no, o sea, sí presenté la denuncia, sí Lo correspondiente. lo que estaba en mis manos, el dejar una eh, evidencia de lo que pasó, una advertencia de que estas personas actuaron de esa forma, pero a mí no me tocaba juzgar o resolver, ¿no? Si- Sin embargo, es que no encuentro la palabra, sabía que eso era lo correcto y lo estaba haciendo porque dices, bueno, si yo hago, después ellos hacen, y Y va a tengo ser hijos, el cuento de nunca terminar. tengo familia, ya no soy el joven que en su momento podía resolver las cosas de otra forma y ahora tengo que pensar en los demás, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, yo decido eh, y sabía que esto sucedió y que ellos simplemente fueron el canal para que esto sucediera. Ellos en algún momento tendrán que rendir sus cuentas y yo las mías, ¿no? Al final, cuando hay una situación tan complicada, para la gente que nos está viendo, de pronto nosotros pensamos, no, y es que no es justo, o nos roban, o pasa algo, y ojalá que les vaya así y así, yo voy a hacer esto. Y de pronto caer en este nivel de conciencia en el que dices, a lo mejor cuesta mucho trabajo decir gracias, pero sí podemos decir, tenía que pasar esto para que yo tuviera que moverme de donde estaba, tenía que suceder algo así. Pues O, como dices, estás tan cómodo que de exacto, otra forma no lo hubieras aceptado o recibido. Y tenía que ser de acuerdo ¿cómo se llama? Al tamaño de la piedra es el trancazo, ¿no? Si exacto. en este caso mi problema o no necesitaba un empujoncito, sino un empujonzote, pues tenía que ser así, ¿no? Entonces, Finalmente, eh, creo que esta decisión que tú tomas de no hacer más grande el problema fue muy duro porque lo decidiste a través de la conciencia y no del ego. sí, porque El el ego de ego sentir, ay, no me voy claro, a quedar con ese coraje y que vean que yo y perdí, a que me la fecha me ganaron. sigue pasando, no lo voy a negar, o sea, de repente eh, los llego a ver y me vuelve a hervir la sangre, pero respiro profundo y ¿Entiendes ahora que tu salud, tu integridad, tu salud física, mental, emocional, energética están por encima de cualquier situación que te ponga en peligro? Y sí. que realmente la gente va, viene, llega, dice, hace, de acuerdo a lo que ellos tienen dentro, de acuerdo a sus vivencias. Te voy a preguntar algo. Y es que te digo que, perdón, No, adelante. yo sé que, como mencioné ahorita, ellos fueron el canal o el medio para que yo hiciera este cambio, porque el, cuando yo alcanzo a voltear y veo, recibo el golpe, los dos, uno de ellos, bueno, los dos principales que me golpearon eran los hijos de este Ujú. señor, y este señor era el tercero que venían. Ellos actuaron en defensa a su padre, en este caso el que, para que ellos llegaran de esa forma a golpearme, eh, incluso el doctor me dice que por el tipo de lesión no me golpearon con la mano, que me tuvieron que haber Con pegado algo de con algo, metal o algo así. para que estos tipos llegaran con ese odio a golpearme. En su coraje el señor ha de haber mentido y ha de haber dicho me pegaron algo, O vinieron a amenazarme. Sí, sí, sí. porque ellos llegaron a golpearme con un odio, ni siquiera me reclamaron, ni siquiera dialogaron, o sea, me agarraron por la espalda
Y esa fue mi impotencia, ¿no? De que cuando tú haces algo y dices, bueno, yo la regué, acepto mi responsabilidad, me peleé, perdí, pues ya. Pero cuando es así de que te golpean por la espalda, entre tres personas y todo, sí es difícil separar la conciencia del orgullo. Claro. Sin embargo, el saber que tengo hijos, que tengo familia, ayudó mucho. Y que hoy estás bien. Exacto. Te voy a preguntar algo, Alfonso, si quieres me lo contestas y si no, no. En todo este punto de quiebre y situación compleja que viviste, ¿tuviste miedo? Siempre. En ¿Creíste? varios sentidos. Tuve miedo a morirme y no tanto por mí, sino por mis hijos. Sé que estoy rodeado de una familia que mis hijos saldrían adelante. En- a través de mi esposa, a través de mis hermanos, de mis padres. En ese sentido no era tanto El que quedan desprotegidos, sino el no estar ahí. exacto. Tuve miedo al dolor porque en este proceso de la neuropatía, que en este caso que fue por... eh, es que no encuentro la palabra, cuando es por un golpe, Sí, por por un trauma, traumatismo. ajá. Ujú. El sistema nervioso, bueno, es una explosión donde la comunicación, que es a través de impulsos eléctricos, tú quieres mover un dedo, quieres mover la pierna o algo, se mueve a través de impulsos eléctricos que el cerebro manda, y cuando tú quieres, en mi caso quería yo mover la pierna, quería mover algo, Ujú. al estar dañado ese sistema nervioso, se sienten como si me enterraran alfileres en el camino. O sea, donde va la eh, señal, ajá. duele hasta llegar a la indicación que tú querías Entonces, darle a tu cuerpo. quieres moverte, duele Dolorosísimo. horrible, arde, sientes como si te estuvieran pasando un encendedor. Llega un momento en el que las propias sábanas, así fueran de seda, en mi cuerpo eran como si me hicieran con una lija. En las noches era terrible porque si me tapaba, el peso de la sábana, o sea, ¿sabes lo que es el Sí, peso sí, de la sí. sábana? Me dolía, sentía que me aplastaba. El sistema nervioso no entiende que es una sábana. El sistema nervioso manda la señal y el cuerpo lo recibe como si fuera una piedra lo que me estuvieran poniendo encima. Entonces Claro. el cerebro manda ese dolor. Me golpeé el dedo del pie y el cerebro manda la señal como si fuera una fractura. Entonces El manda dolor ese era dolor. insoportable, claro. Entonces en la noche era terrible porque me quería tapar, no aguantaba la sábana. Sentía el aire Ujú. me dolía. Entonces, sí fue un proceso, el mismo peso de mi cuerpo me dolía, o sea, Sostenerte era estabas doloroso. acostado y sentía yo el peso de mis piernas y dolía. Entonces, mi miedo, sí tuve miedo al dolor, al dejar a mis hijos. No valoraba a la gente de mi alrededor, entonces tuve miedo a que el instituto no pudiera seguir adelante, cosa que pues, sé que no depende de mí, pero en ese momento son tus miedos, ¿no? O sea, Sí, miedo a perder lo que tienes o que sí, creías que te pertenecía, ¿no? O sea, y no hablo del instituto propiamente, sino de esta habilidad de dirigir, o sea, todo lo que era tuyo, de pronto no lo tienes y entonces tienes miedo de que nunca vuelva. ¿Por qué te pregunto sobre el miedo? Porque muchas personas que van a terapia o que vienen al instituto o que ven el programa se encuentran en situaciones complicadas y están aterradas porque no encuentran la solución, porque perdieron el control de esto, de aquello, porque sienten que la luz no va a volver a salir, que el sol no va a volver a salir. Pero este miedo que sentimos desde lo más profundo es uno de las plataformas que nos impulsan a salir de donde estamos, claro. no a quedarnos ahí. Aquí dice Mónica García, dice, por aquí puso, permítanme, quiero leer su mensaje tal cual. Rendirse no es perder, es comprender, soltar
y levantarse con más fuerza. Esta sensación de arrodillarte, ¿no? O sea, estoy rendido ante la situación, pero me rindo para levantarme. ¿Cuál es el principal motivo de este programa? No solamente que tú pudieras expresarlo y decirlo y que te... Levantarte el rating, amiga. Levantarme el rating también. Ya Oliver, suelta la carcajada. ¿Qué te pasa, Oliver? Además de levantarme el rating, es esta parte que la gente se dé cuenta que a todos nos puede pasar. Sí. Y que a veces no nada más es la separación, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, el divorcio. Esta es una rama. Eres tú. Exactamente. Y nosotros no nos damos esta importancia, no nos cuidamos, no podemos agradecer y bendecir que ahorita estamos dialogando sentados en una silla. ¿Cuánta gente está luchando Claro. con batallas realmente complicadas, ¿no? Dejar de dar por hecho, dejar de quejarnos y hacer caso a estos avisos que nos va dando el universo y nuestra intuición para empezar a movernos de donde ya no tenemos que estar. A veces permanecemos en un trabajo que no nos gusta, a veces permanecemos dentro de una familia con la que ya no estamos cómodos, en una relación que no nos satisface y la vida se nos va, Alfonso. Y solemos hacer las cosas a veces por no lastimar y el resultado es a veces más doloroso, ¿no? Exactamente. Porque finalmente, como dices, Exacto. no vas a estar donde no tienes que estar. Entonces, Yo sé, y mucha gente que te conocemos sabemos esta respuesta, pero el mayor aprendizaje de todo esto para Alfonso Toledo, ¿cuál es? híjoles, es que son muchos, pero es que sí son muchos. Uno de ellos es valorarme, cuidarme, valorar a los demás. Uh-huh. Y de ahí vienen algunos subsecuentes, ¿no? El delegar, No pretender controlarlo todo. Exactamente. Pero yo creo que el principal es ese. Primero valorarme, el quererme. Porque te digo, fue en ese momento una gota que solamente derramó el vaso. No puedo decir lo que me pasó fue exclusivamente por ese percance, sino era algo que ya venía acumulándose. Ajá, exacto. Y con esto quizás solamente acortó el tiempo de algo que pudo haber sucedido después, ¿no? Dice la doctora Elena Ronquillo: Poncho, te felicito por aceptar el proceso para poder levantarte. Tiene, yo creo, esos 2 años que no te veo y en este momento te puedo decir que me da gusto verte tan repuesto. Besos y abrazos a tu familia porque es gracias al trabajo personal y también en familia. Los quiere. Muchas gracias. Sí, ya me veo otra vez cachetón. Ya. Dime, Alfonso Toledo, la pregunta obligada cuando vienes a este programa: ¿qué te hace vibrar el alma? ¿Qué pregunta tan difícil? Sí. Soy un hombre muy soñador. Pero lo puedo resumir en una palabra: mi familia. Empezando primero por mí, porque sé que me tengo que cuidar y tengo que estar bien para poder hacer lo que yo quiera. Si yo quiero cuidar a mi familia, no lo puedo hacer si no estoy bien yo. Entonces, ¿qué me hace vibrar el alma? Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Eres un hombre muy afortunado y hoy más sabio que antes, porque salir de una situación tan complicada y aprender de ella, eso es lo que hace sabias a las personas. Podemos, algunos de nosotros, salir airosos de alguna situación difícil, pero no haber aprendido nada. Y hoy tú eres otro
otro Alfonso del que eras hasta hace 2 años. Sí, y sé que nadie es perfecto, la vida es aprendizaje y me faltan muchas cosas por aprender, pero trataré que ya no sea Ya no de tan la misma doloroso, por intensidad. favor. Ya voy a aprender por la buena. Por las buenas. ¿No? Muchas gracias, Alfonso, por estar con nosotros, por compartir esta experiencia que yo sé que no es fácil, que yo sé que además es una experiencia que se comparte en familia y que tal vez al poderla manifestar, entonces hay ciertos cambios en ti que hacen que tu vida sea diferente. Hoy disfrutas la vida. Mucho. Y eso yo creo que es una de las cosas que todos tenemos que aprender. Cuando vemos a alguien a quien queremos tanto, en una situación tan complicada, nos duele. Compartimos ese dolor, sin embargo no podemos quitárselo. Por mucho que yo comparta esta preocupación y demás, no podemos quitarla, ¿no? Sin embargo, cuando vemos a esa persona resurgir, la mayor experiencia, el mejor aprendizaje que nos deja es que tenemos que vivir, disfrutar la vida, disfrutar lo que comes, disfrutarlo, porque hoy puedes masticar y a lo mejor mañana no, disfrutar lo que hueles, disfrutar a quien tienes al lado, disfrutar cada momento, porque puede ser el último. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a todos ustedes por vernos. Tenemos aquí muchos saludos y te agradezco tu confianza. Agradezco mucho que compartas este aprendizaje con todos. Y bueno, a todos ustedes, si están en un momento complicado, solamente dense cuenta que aquí hay un ejemplo claro de que el sol vuelve a salir y de nosotros depende qué tan profundo sea el aprendizaje que nos deja una mala experiencia. Gracias, Alfonso. Gracias a ti. Y gracias a la vida por esta oportunidad de seguir viviendo. Bueno, pues, si el universo nos lo permite y la vida nos alcanza, nos vemos aquí el próximo miércoles en Vibración del Alma, dejando un pedacito de mí con cada uno de ustedes. Excelente miércoles, besos a todos. Gracias, amigos.